día de hoy tenemos un evento muy importante. Vamos a presentar el libro Juegos y Pecados de Leonardo Tacho, que nos cuenta muchas cosas. Incluso se ha dramatizado ya el de la princesa Inca, que se ha presentado para el deleite de todos y conocer más de esta historia que a veces está oculta, a veces no se entiende y a veces se habla con prejuicios. Sin embargo, este libro que hoy día presentamos nos está diciendo algunas verdades que creo vamos a ir develando en el transcurso de este evento. El día de hoy, a nombre del Centro Universitario Folklore de la Universidad Nacional de San Marcos, agradecemos vuestra presencia y el director Carlos Sánchez Guarida. Evidentemente, personas importantes que tienen que comentar este libro y un profesor, antropólogo por la Universidad Nacional de San Marcos, está presente con nosotros. Vamos a presentar y recibir con grandes palmas al licenciado Gerardo Pilar Chueco, antropólogo sanmarquino. Fuertes palmas para él. Felizmente desde aquí podemos mantener el distanciamiento social para preservarlo. Yo estoy aquí con gran alegría, porque este es mi centro. Lo fue muchísimo tiempo. Y le doy por lo tanto la bienvenida y entiendo que en realidad ustedes son visitantes. Estamos muy honrados de recibir a gente de teatro. Según me han explicado, se ha convocado porque la trascendencia de esta obra radica en la actividad de dramatización. De ese rasgo creo que debo enfatizar, debo tomar ese rasgo para poder determinar ante ustedes con claridad cuál es la temática que este libro propone. Este libro en principio es una novela histórica. La actividad de realizar una novelística que tematice los aspectos anteriores a nosotros, de los cuales descendemos, es por definición, un acto de dramatización. Es representar figurativamente, aunque la redundancia es clarísima, pero es importante, es trascendente, porque figurar es lo mismo que representar. Y cuando uno representa, está trazando esquemáticamente un panorama que desea que sea un mensaje asumido. Los historiadores, felizmente aquí no hay ninguno porque polemizaría sobre esto, dramatizan, incluso fabulan, y más allá, incluso mienten, ¿no? Todo historiador es un traductor, y traductor es traductor, ¿no? Es indispensable, como natural, al hecho de contar, de narrar, de referir, dar una versión ideologizada. Y eso es el mejor favor que nos puede hacer un literato. Cuando hace literatura histórica, y eso fue así siempre, incluso mucho antes de que existiera una verdadera disciplina que fue fundada espontáneamente en el folletín del siglo XVII, que era literatura casi de cordel, o sea, literatura que se vendía en la calle por pliegos sueltos, y que sin embargo llegó a constituir obras que son ahora verdaderos clásicos, como Walter Scott. El gran Walter Scott era un folletonero, y él se constituyó en el modelo de lo que estamos tratando. O sea, no solo
elevó el nivel de sus constructos, sino que logró realizar simultáneamente todas las características de una buena narración, hermosa, convincente y convincente para la gente, el público dispuesto a aceptar, pero convincente también para los adversarios, aquellos que desearan impugnar su calidad literaria o veracidad, ¿no es cierto? Los que lean el libro con detenimiento se van a dar cuenta de que es un trasunto de la vida de nuestro mayor fabulador, el más meritorio de los que inventaron el Perú. Incluso lo inventó cuando aún no existía el nombre de Perú. Él le puso Perú, el gran Inca Garcilaso, que se inventó a sí mismo, se puso Inca cuando ese no era su nombre. Ocultó el hecho de que él estaba de prestadito en España, porque tropezó en su juventud con la circunstancia desdichada de que su papá le había puesto como nombre, en su ambición de conquistador, le puso el nombre del noble más destacado en España. Cuando él llegó, por poco lo deportan. Y al mismo tiempo que lo obligaron a desconocer su herencia, ya no pudo reclamar nada, ni en el Perú, ni en la familia de España. Fue acogido por caridad. Entonces, en este libro vamos a encontrar un correlato, la voz que habla y quiere convencernos y nos da un mensaje, es su mamá. La mítica mamá de la cual solo sabemos que en su lápida dice Isabel Paya. No dice más. Esa es lo que cualquier historiador sabe. Todas las cosas que han sido anclaje del relato están en documentos. Pero están en documentos las circunstancias, no lo que cuenta. A eso me quería referirme centralmente. La fabulación de un historiador literario empieza por reunir hechos incontrovertibles con un eslabón de ideologización. Ahí está el mensaje. El que está hablando en realidad es el escritor, y eso no se toma ningún esfuerzo, igual que el gran Cervantes, se toman el esfuerzo de disimular que ellos son los que hablan. Están diciendo su verdad, sus ideas. Están intentando convencernos de su forma de ver esa realidad histórica. A partir de una gran novela histórica, el mundo es distinto, la historia cambió. Ningún historiador que pretenda ser más o menos fidedigno deja de ser un literato. Los que dan datos escuetos, como han pretendido varios hacerlo, pasan ignominiosamente al anonimato. La siguiente generación no vuelve a leer. En este momento ni me acuerdo el nombre de ninguno de ellos, que cuando yo era escolar eran consagrados. Toini, ¿qué era Tonio? El italiano aquel que escribió 20 tomos de historia universal. Si quieren ayudar, lo sacamos. Nadie habla, aunque la hija de ese italiano llegó a ser una historiadora famosa también. Los historiadores son muchísimos, pero los superan los literatos que hacen historia. Había una reflexión jocosa de un historiador francés que decía que el verdadero creador de Francia no había sido Balzac, al quien leía muy poca gente. Era Dumas. Y Dumas nos dice una verdad.
en todas sus 20 novelas. Nada es cierto. Ni siquiera es creíble. Pero todo el mundo le cree a rajatabla a Dumas. Y también le creemos a Víctor Hugo. Verdaderamente, ¿quién me imagina París a partir de Notre Dame? Dotan de contenido de belleza. La belleza es el primer criterio literario. Debe ser bello. Lo que no sea bello, ahí quedó. Material para las colinas. Nadie lo va a leer. Lo lee un crítico y después recomienda a los demás no lean. ¿No? Pero si es bello, solo va a prosperar. Las dificultades que tropieza un escritor, historiador, sin embargo, a pesar de que parece fácil su trabajo, son innumerables. Primero debe contextualizar lo real y contextualizarlo creíblemente, adecuándolo a su pensamiento, porque lo primero que quiero enfatizar es que su pensamiento es el que nos está dando el escritor. Ustedes lo van a ver. Siempre es una manera de ver el mundo. Por eso es tan poco deseable que la gente que escribe sobre un medio social no pertenezca al medio social. Se necesita una gran empatía para ponerse en los zapatos de otro. Además de toda una vida de reflexionar y de sentir y de valorar y de discutir, y eso cuesta y es doloroso, para tener un mensaje que sirva a los contemporáneos, a los pares de uno, que sea aceptado por los cofrades, o sea, nuestros colegas, porque todos somos una pequeña mafia, ¿no? Todos pertenecemos a cenáculos. Una cátedra no es sino un cenáculo. Y trascender ese cenáculo es un reto de gigantes. Poca gente lo logra. Entonces, cuando nos enfrentamos a una obra así, tenemos que darles el margen de sus circunstancias. ¿En qué condiciones se acercó al problema? ¿Qué intencionalidad tenía? Y agradecer el buen y hasta el mal resultado que haya tenido. Puede haber malinterpretado los datos. Es fácil no exactamente desbarrar, sino poner un dato o ignorar una realidad que es ajena, si uno está muy lejos. Y da la casualidad de que los historiadores de este tipo literario que están en la modernidad, están realizando obra no solo masiva, sino sagas, o sea, secuenciales, o sea, series de relatos que cubren todo su planisferio, ¿no? Todo el conjunto. No sé, el señor Bernard Cornwell ha escrito desde la prehistoria de Stonehenge hasta los sajones, los normandos, todos los invasores a las islas británicas, y comprendiendo toda la costa desde Noruega, Frisia, Francia, llama él, o Galicia, todos los países de los galos, o sea, los galeses, o lo que nosotros llamamos los gallegos, ¿no? Todo lo que empieza con gal, que son los galos, en realidad son pueblos que han poblado, ya porque no había más donde avanzar, las costas de Europa, y tienen una historia al mismo tiempo muy semejante y muy disímil, porque siendo originalmente de lenguas, la misma lengua de todos, por sus migraciones en oleadas a lo largo de milenios, desde Neandertal, que son 40.000 años en el presente,
se han visto Europa ocupada y ellos se sienten descendientes y responsables de explicar qué cultura manejaba, en qué condiciones vivían pueblos que al fin y al cabo son muy disímiles, pero que originalmente eran los mismos. Entonces, el señor Bernard Cornwell, que se van a tropezar con él porque, ya les digo, escribe hasta la Segunda Guerra Mundial. Todo hecho histórico británico para él es susceptible de fabulación. Y no trabajan solos, son equipos. O sea, es un filón expresivo de la máxima importancia. Podríamos sospechar que los ministerios de educación de los pueblos desarrollados, de los estados con ambición de dominar el mundo, dirigen a corintellados modernos a endilgarnos su forma de ver el mundo. Pero no es así. No hay, que yo conozca, la UNESCO, las universidades ni la Patricio Lumumba tienen un programa que enseñe a dirigir creíblemente, con soltura, con economía de recursos y con belleza literaria, cuentos. Es la empresa capitalista la que lo hace. Y no lo hace hace poco tiempo. Quizá ustedes hayan podido leer, por ejemplo, la obra de los grandes, una dupla, un matrimonio de dos escritores alsacianos. No era ni siquiera de Lorena, era de Alsacia. Se conoce como la dupla Chatrian y Erdmann. Uno llevaba un apellido judío, el otro llevaba un apellido francés, pero fueron pareja 40 años y le dieron a Francia una visión alemana que quería ser francesa, porque eran las provincias disputadas a lo largo de varios siglos. El resto de la Taringia, el resto del Sacro Imperio Romano, ¿no? Que ambicionaba ser el eje de Europa, que fracasó, los borgoñones, pero que es el núcleo territorial en que se encuentran todos los pueblos centroeuropeos, Alsacia. Además hay todo lo importante. En las novelas de esos señores que eran contemporáneos de Napoleón, o sea que ellos inventaron la pelota y le pasaron de taquito a todos los demás, ellos hicieron una empresa que me recuerda el caso de esta novela, porque primero ha sido dramatizada y llevada al teatro. Y eso implica una sabia economía de organización para conducir exitosamente, o sea, no perder el esfuerzo y dejar huella, lograr que la obra sea útil, trascendente, que sirva en todos los niveles sociales: la didáctica, la formación ciudadana, y eso es el meollo de la cuestión, porque forma la ideología. Ya les digo que los franceses creen que Dumas escribió fidedignamente su historia, y más bien yo le creería a Hermann Chatrian. Sus novelas son descarnadas y bellísimas, pero ellos hicieron hasta óperas con ellas. En su época la ópera era un mecanismo de comunicación importantísimo. Entonces, no es un terreno virgen, es un fenómeno de representación y dramatización que debía ser estudiado en literatura. Yo no soy estudioso de literatura, en esto soy un espectador, pero un espectador parcializado, porque para la antropología esto es la materia. El escritor histórico tiene que ponerse, me repito, en zapato ajeno. Tiene que meterse al mundo y al pensamiento de otros.
Eso es dificilísimo, porque hay que ser primero un erudito. Y el erudito, aunque tenga internet, tiene que dejarse las canas en la chamba. Ahora, claro, lo hacen equipos, pero un equipo no es fácil que sea coordinado. Además, que estamos en el único centro que yo conozco del Perú, aparte de la Universidad Católica, donde se discute, donde se colabora, donde cualquiera que tenga una idea tiene público con tertulios o adversarios. Y de la discusión sale la luz. Se establece si era importante o no hablar. Esta es una universidad oral. Y la Católica, en cierta manera, también lo es. Y paramos de contar. Pero eso está desapareciendo. Esto, yo me veo obligado a hacer casi un llamamiento a los hombres de teatro para que salgan a la universidad. Porque ya la universidad no tiene maestros. La universidad ahora tiene profesores contratados por horas, destinados a graduar en el menor tiempo posible con mayor soltura a personas que, si no son muy hábiles y están muy entusiasmados con su carrera, no van a llegar muy lejos. Van a ser médicos, ingenieros, y en el caso de la literatura, eruditos a la violeta, como se decía en el siglo XIX. O sea, no sirve para nada. Todo lo que digan es rebatible, ¿no? Y a un erudito no se le debe poder rebatir ni un punto. Debe ser muy astuto al exponer. Bueno, esos son los criterios para la lectura de un novelista histórico. A Cervantes nadie le pudo rebatir nada. Y todo el mundo se reconoce. Tiene razón, así somos. Hasta nosotros nos reconocemos en el Quijote. Y en todas las demás novelas que escribió, que son más lindas que el Quijote. Y además el Quijote está hecho de novelas, ¿no? Ese es el panorama. Cada uno de nosotros incluso puede aburrirse de encontrar ejemplos de esto que les cuento. O sea, yo no he descubierto la pólvora. Como le digo, soy un espectador del fenómeno, pero me he beneficiado de él. A lo largo de mi ya larga carrera como profesor e investigador, que es lo que más aprecio, he tenido que ver cómo hay un trasunto y que los literatos son los que forman la realidad. Lo que vivimos es literatura. Poquísimo hay de tradiciones que también son literarias, pero son literatura oral. Pero la literatura escrita es mucho más potente. Y con esto le cedo la palabra a quien me invitó, que tiene más derecho que yo a usar este poder. Gracias. Brillante disertación del licenciado Gerardo Quiroz Chueca, antropólogo samarquino. Para seguir presentando y comentando este libro muy importante, vamos a tener la presencia del doctor José Carlos Beltracoma, antropólogo también, ex viceministro de Cultura y excelente profesor de nuestra Universidad Samarquina. Vamos a seguir con fuertes palmas al doctor José Carlos Beltracoma. Buenas noches. Primero, para saludar la generosidad de Rubencito Suárez, muy querido por toda la comunidad académica, por lo mismo que siempre es generoso con sus colegas. Estimada Maribel, buenas noches. Gerardo, amigos todos. Escuchándolo, Gerardo, me ponía a pensar en que, en efecto, en el mundo, en el devenir de las sociedades, han habido dos tipos en el siglo XVI. Sociedades ágrafas y sociedades después de la Sumeria, después de Sumeria, 6.000 años antes de Cristo, que inventa la escritura ideopictográfica, en la que se peregriniza el dato libanés.
Pero en las sociedades que no tuvieron escritura, ¿dónde guardaron sus tragedias, sus epopeyas, sus héroes, sus circunstancias? En la memoria colectiva. Y la memoria colectiva adquiere lo que se llama forma en la mitología. Pero la mitología no solo se cuenta en Noche de Luna Llena en voz de los ancianos, sino también y sobre todo se dramatiza. Y se dramatiza en el teatro, se dramatiza en el rito, porque el rito es una expresión muchas veces corporal y otras veces utilizando parafernalia para comunicar un sistema de creencias. Pero cuando hay un choque en el siglo XVI dispar entre Europa y América del Viejo Mundo, como se le llamaba, hay una visión eurocéntrica del poder de que ellos manejan y no retratan la complejidad cosmovisional de lo que aquí. Y entonces simplifican en la mala traducción, algunas veces del taqui, simplemente canto, cuando no era canto, dramatización, lamento, loa, en la asunción de mando de un gobernante, asunto que no se entendió. Entonces, este tipo de visión nos ayuda a entender que todavía sociedades como las nuestras, que tienen peso de la oralidad, tienen en sus ritos la dramatización a sus dioses, utilizando el cuerpo como el mejor de los lenguajes. Y ahí viene el teatro, no solo el teatro clásico, sino también el teatro popular. Y ahí la importancia entonces de la dramatización de algunos aspectos históricos. Dicho esto como preámbulo, yo había listado algunas líneas. Primero estamos ante una presentación de un libro que es una novela. Siendo novela histórica, es fácil evadir, en efecto, los acontecimientos históricos. Es decir, no tiene la rigurosidad de los hechos y circunstancias probablemente acaecidas. Pero ¿y en qué medida lo que se dice es verdad o es simplemente una fabulación? Cajamarca, 16 de noviembre de 1532, ¿qué se tiró por los aires? Atahualpa, ¿qué tiró por los aires? ¿Tiró el breviario? ¿Tiró por los aires la Biblia? ¿Tiró por los aires el requerimiento? El documento que obligatoriamente se leía cuando se iba a un lugar. Y testigos como Miguel de Esteve, que estuvo allí, o también Gonzalo Pizarro, o más adelante Pedro Pizarro, que va a ser el sobrino de Grafín de distinta forma. Entonces, la novela que lleva a un espacio muy interesante en que no importa el dato con la precisión, sino más bien el sentido, es como el mito. El mito es una narración poética, simbolizante, en que no importa mucho el dato, si es verdad o no, porque si fuera así estaríamos yendo a buscar el cadáver de Manco Cápac, y nadie puede hacer eso. Pero sí podemos saber el sentido del mito de Manco Cápac y Mama Hongo para decir que es fundante del agua, o el sentido de pareja, o el sentido del báculo o la vara como símbolo de poder de las deidades, en este caso solares, como Inti. Entonces, lo que interesa en una novela histórica no es el dato preciso, sino más bien el sentido de lo que quiere decir. Entonces, estando frente a ese sentido de lo que quiere decir, hay un personaje interesante, como lo dice la historiadora, amiga nuestra, Mari Carmen Martín Rubio. Me interesa hablar de Isabel Chimbogio para saber un poco más de lo que es el mestizaje o cuál es la imagen de la mujer en ese choque dispar del 16. Un asunto interesante, porque Lola Artacho ha recreado en base a lecturas cronísticas diríamos, un derrama
de dolor, de amor, como fue el siglo XVI. Yo había listado unas hojas para esta ocasión. No les voy a leer, no sé si las concepciones andinas referentes a los tiempos míticos del origen de los incas, del mundo, de la humanidad, del tiempo y del espacio, o sea, lo que es cosmovisión. La cosmovisión es cómo entiendes tú el espacio y el tiempo en tu cultura, pero también como el cosmos, como al otro, como tu entorno. Esa situación compleja de edades trae como consecuencia muchas veces desapariciones de la humanidad y otras veces la aparición. Y entonces las apariciones siempre están en las pacarinas, distinto a la forma de ver las apariciones en otras concepciones religiosas, como la cristiana, que aparece desde los aires o desde los cielos, de este mundo sideral, inalcanzable. En los nuestros, o la cultura prehispánica, viene de las pacarinas y viene siempre en pareja. Digo esto porque si habla de Isabel Chimpó, entonces hay que saber algo, cómo eran las mujeres incas y en el incas. Y Maribel Alarcón, que con inteligencia y belleza ha sabido retratar dramáticamente a este personaje llamado Princesa Inca, de seguro ha tenido que revisar, como bien hace en la presentación del libro, en esta edición que nos toca presentar, ha tenido que conocer cuáles eran las mujeres incas, cómo estaban ellas, qué jerarquía había, cuál era la misión, porque cuando sucede la funesta tarde del 16 de noviembre del 32, ustedes saben, se dice que llega a Atahualpa después de estar en los baños del Puno, primero invitado por Hernando Pizarro, luego marchará a Hernando de Soto a convocarlo, en el medio camino se paraliza, no quiere llegar a la plaza, por fin llega ya sobre tarde, cae a la emboscada, la mentira y el engaño se dice que eran parte de la estrategia militar de los que venían allí de los mares, y otros dirán que no fue el grito de Santiago y nada más, sino que hubo más bien una invitación y hubo arsénico en el vino que traían los españoles. Nuevas versiones cronísticas. Sea como fuere, el asunto es que el 16 de noviembre del 32 está hecho prisionero Atahualpa y mucha muerte. Por el espanto del arcabuz que manejaba Pedro de Candia, este griego que acompañaba a las huestes españolas, más de 6.000 o 7.000. Se llevan prisionero a Atahualpa y aquella noche hay, los cronistas lo dirán, jolgorio y alegría en los españoles, mucha bebida y mujeres que en el momento lamentaban la muerte de sus maridos, terminan en alegría y jolgorio, algunas en violación forzada y descarnada, y otras en las ansias de conocer a aquellos vinacochas que venían del mar. Y algunos que quieren distorsionar la historia podrían decir tranquilamente que allí nació el Perú, entre la pasión misteriosa por los extraños y también el dolor de la violación. Tanto así que alguna vez mi profesor Alejandro Ortiz Cañar, el señor de los mitos, como le decimos, decía que hubo una mujer que se enamoró de Gonzalo Pizarro y le mandó hacer un chumbi, incluso hasta su marcha al Cusco, en el que se hizo traducir el quechua al español en la paja que diga mi amado Gonzalo. Lo cierto es entonces que el misterio femenino no es tanto por la visión europea y tampoco la de acá, pero vamos a ver qué dicen los cronistas. Entonces lo primero que nacen es que las pacarinas son los lugares en los que aparece la pareja, lo que entonces diría que la pareja era básicamente la simbología fundante en el prehispánico. Para Cristóbal de Molina, quien tiene una idéntica versión a la de Sarmiento de Gamboa, cronistas ambos, en tiempos de Manco Cápac, tras el diluvio
que dan un hombre y una mujer como víctimas para seguir con la creación de las gentes y naciones en tales condiciones, enseñándoles los quehaceres que garantizan la vida. Entre los huancas, Guarinitka fue su pacarina, fuente de agua, de donde puro chumbe y huacha emergieron para dar vida a sus habitantes. De otro lado, el Inca Garcilaso, a quien se le atribuye la historia conjetural. Por suerte tuve la presencia en algún momento que organizamos una conversación a dos magníficos e invictos historiadores peruanos, Franklin Piz, mi profesor entonces, y Heraclio Bonilla, mi colega de entonces en esta universidad, hablando precisamente sobre el Inca Garcilaso. Recuerdo mucho que Heraclio Bonilla, que tiene todavía ese ímpetu de la razón absoluta, decía, pero es que el Inca Garcilaso es el corintellado de la historia, como solía hablar. Y Franklin Piz, que no escuchaba muy bien por la derecha, se inclinó hacia la izquierda y dijo, un momento, tiene usted que entender, le dijo en un debate que organizaba, tiene que usted entender que el Inca Garcilaso es un hombre de su tiempo, se fue a los 20 años de aquí, menospreciado en Europa, y le pone precisamente el título de la crónica y buen gobierno, la historia verdadera de los incas, como diciendo, esta es la historia real y verdadera de los incas, no la que se está diciendo. Ya Gómara había pasado por allí. Gómara, el gran escribidor de Hernán Cortés, que incluso acuña que Pizarro era el pastor de los cerdos por menospreciar esa disputa entre Hernán Cortés con Pizarro. Entonces, el Inca Garcilaso, al escribir la crónica del Perú, busca reivindicar, y como diría Franklin Piz, hombre de su tiempo, que romantizó en efecto, romantizó porque escribió solo los aspectos magníficos y positivos, y es que en su momento era necesario hacerlo. Más adelante las crónicas como la de Guamampoma, la crónica y buen gobierno, o más adelante incluso la revisión del mismo Miguel de Cabello Balboa, Misagán en Antártica, etc., nos darán luz que el Estado Inca no era tan romántico como era, porque había la disputa de Hanamuri, había las calles de las prostitutas, de los borrachos, de los mendigos, etcétera, etcétera, como dirá Guamampoma. Pero oye, nadie puede dudar que el Inca Garcilaso, un hombre de su tiempo, traductor del León del Hebreo, nada más y nada menos, había contribuido o reivindicado, como hicieron los indigenistas de 1920, cuando se menospreciaba al invisible indígena andino, y se lo reivindicó. Entonces Garcilaso bien hace eso. Entonces, ¿qué dice? Garcilaso de la Vega, un poco tardío, habla de lo mismo en relación al origen de los incas. Siguiendo las palabras del hijo de Isael Chimboquio, nuestro ilustre cronista nos dice que estando alrededor de 16 o 17 años de edad, recordando el pasado de los incas, recibió de voz de un tío suyo, muy anciano, la versión sobre el origen de los incas. Textualmente, sabrás que en los siglos antiguos toda esta región de tierra que ves eran unos grandes montes y breñales, y las gentes en aquellos tiempos vivían como fieras y animales brutos, sin religión ni policía, sin pueblo ni casa, sin cultivar ni sembrar la tierra, sin vestir ni cubrir sus carnes, porque no sabían labrar algodón ni lana para hacer de vestir. Vivían de dos en dos, de tres en tres, como acertaban juntarse en las cuevas. Una visión ganada por el eurocentrismo y además por la confesión religiosa que llega a este lado, que todo lo que no era acorde a los parámetros de allá era de la gentilidad, era de lo idolátrico,
no servía, porque en otra crónica, Ciesa, el Pedro Ciesa de León, en la crónica del Perú, dirá que vio cómo en Paltas, Lumbacola, en Colombia, se le castigaba a los indios para ver si tenían sangre o no, y si eran humanos o no. Entonces, cuando se analiza y se habla de la presencia de las mujeres, se va a decir que desde los mitos tienen un lugar abundante. Y diríamos que la imagen que se tiene de lo femenino, de la Pachamama, Madre Tierra, viene de una visión partenogenética de que en los orígenes la mujer tiene un carácter fundante. Pero también, vamos a entrar un poco a desordenar esto para no cansarnos, pero ¿acaso en la subida a Cajamarca los españoles no encontraron amplia oasis? ¿Acaso allí no había mujeres? Sí. ¿Y qué eran las áreas? Los centros de formación, no solo por la belleza, sino por las cualidades también artesanales, artísticas, pero también vírgenes de por vida, que solo con su institutriz, una mayor, podría dedicarse al culto solar de por vida. Pero, ¿y acaso no había mujeres también indígenas del pueblo? Las llamas, seguro, lo sabía, que no consumían la carne ni siquiera 2 veces al año, solo en festividades que marcaban el Hakum Kapag de diciembre y en el Inti Raymi de junio. Pero también entonces en la estructura oficial del Incásico hubieron tipos, calidades y diríamos jerarquía de mujeres. Estaba la polla, mujer principal del Inca, y estaban las ñustas, mujeres secundarias, estuvieron las payas, otro tipo de mujeres dedicadas al culto particular del señorío, con cualidades y calidades también conceptuales distintas. En ese sentido, podríamos decir que el esfuerzo que hace nuestra autora es más allá de la interpretación de las mujeres del Incásico, sino el choque entre ambas o la visión de lo que se va a llamar mestizaje. ¿Cuándo llegaron las mujeres españolas a América? Llegaron con los españoles. Ojo, Colón está en 1492 en Centroamérica, ¿no? Ahí están los taínos, los indios taínos. Pizarro embarca, después de que Vasco Núñez de Balboa descubre la Mar del Sur en 1513, embarca recién en 1524. De 1492 a 1524, noviembre, que se embarca a Perú, ha pasado una generación, más de 30 años, en que los españoles han sometido a sudor, sangre y fuego a los indios taínos y a las mujeres taínas. Los españoles no permiten la entrada de las mujeres inmediatamente. Va a tardar, para el caso de Perú, más de 15 años, otros dicen 20, y algunas crónicas señalan todavía 32 años. Porque es difícil registrar que la primera mujer, claro, porque había el problema del mestizaje, pero no solo los españoles. ¿Dónde están las moriscas que venían? Hombre, y es que las que traen todavía, incluso la gran calidad del arte culinario. Lo cierto es entonces que este libro nos acerca a una etapa que va a hacer posible dividir entre lo que fue el prehispánico con la jerarquía de mujeres y la gran simbología de esa dualidad de pareja que estoy dura, no va a una comunidad. El hombre que es soltero no puede pasar una fiesta, tiene que estar en pareja, igual que los viejos niños. Y la otra mitad, la presencia europea, y de cuánto de lo que viene hoy es parte nuestra. O como acaban de darme el libro hace 2 semanas, el Grupo de Sion de España, un trabajo de cómo es que en el fandango hay presencia americana
en la composición y el desarrollo de lo que es el Magnán. ¿Cuánto de préstamo nuestro también ha ido ya? Porque no sobre la tierra. Entonces, este libro nos permite ver esa otra mitad y al final saber esa presencia misteriosa desde la princesa inca hasta la presencia de las mujeres. ¿Por qué? Estoy terminando. Porque Martín de Poechos, en el segundo viaje de Pizarro, va a tener sus lenguajes, sus traductores. Y uno de ellos captura y es Martín de Poechos. Y se lo llevan de frontera hasta llegar al tercer y último viaje. Era tan astuto, dice Martín, Martinillo. Porque los españoles trataban con el nombre diminutivo a sus hijos. Estaba Francisco, Francisquillo, Diego, Dieguillo, Martín, Martinillo, Felipe, Felipillo, Francisco, Francisquillo. Y Martinillo de Poechos va a estar en el juicio. Y Martinillo de Poechos, creyéndose como los buenos de Extremadura, se hace bautizar como Martín Pizarro y pide encomienda que se la dan y se casa con mujer española, que es prestigiosa para ese entonces. Entonces, nos va a dar una imagen muy controvertida, misteriosa, pero lo más importante es que esta novela nos conduce a ese vaivén, o lo que diríamos en ese péndulo de lo que es lo nativo con lo foráneo. Pero la tercera parte de todo tiene que ver con Manuel. Una representación estética importante, porque hemos seguido su trabajo en varios lados de España, reivindicando probablemente románticamente, como lo hacía Garcilaso y a buena hora, porque es útil vender la imagen de Perú, de tu cultura, de tu tradición, a partir de esa representación estética. ¿Verdad o mentira? Perdónenme. No interesa. Los antropólogos estructuralistas no nos interesa mucho eso. Nos interesa la función del mensaje. Y el mensaje que Maribel da a partir de este trabajo riguroso en su representación estética, reivindica la imagen, devuelve orgullo y pertenencia a los peruanos en el mundo para ya no seguir andando un poco así cabizbajo con la tristeza y los pesares de la vieja utopía inclásica, sino la levanten para decir, sí, mira, esta es la imagen que hicimos. Y aquí lo he visto a mi amigo Boris León, que recuerdo cuando estuvo de agregado cultural en España, se organizó el primer Inti-Raymi. Y por la que estaba Edgar Meneses, que también empujó con todo el ahínco esta moda, y se hizo esa representación en el año 2001 en Madrid. Terminó en el Museo de América, un gran festival en el que los peruanos venían. Pero no es que estaban cantando los peruanos solamente el guainito de la esquina de Ayacucho, la tristeza del por qué te fuiste a Ayacucho o el pajarillo a echar, una cosa de esa, no. Sino que se había logrado la representación incásica, imponente del Inca, que aparecía con su séquito y con su indumentaria que pocos pueden lucir. Y entonces el español decía, oye, este no es un sudaca, hombre, este viene de una cultura imponente, a ver, imperial, que así nomás no se presentaba. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Devolviéndole orgullo a la gente a partir de una recreación de la imagen del pasado que bien vale la pena hacer. Eso es lo que hace Maribel Alarcón, por lo cual hay que felicitarla. No solo en sus programas de televisión, la radio, sino en la teatralización. Hemos sabido que ha estado en Trujillo de Extremadura. Una vez hemos estado en Trujillo de Extremadura, la cuna de un tremendo monumento en la plaza central de Francisco Pizarro. Ahí está la casa, y estar allí con la princesa Inca es como decirle, oiga, también tuvimos nosotros esta imagen así impecable, imponente, de una mujer que a fin de cuentas, con el misterio que ella sabe, no solo dominan a los hombres, sino también dominan los tiempos. Muchas gracias. Interesante.
interesante y muy importante lo que nos dice el doctor José Carlos Vizcapoma. Y vamos a recibir a la doctora Maribel Alarcón, que ella pues también es actriz peruana, sevillana, y quien va a estar con nosotros. Fuertes palmas para ella. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Me encanta venir a este espacio, que cuando era jovencita en el Escolar Dramático alguna vez hacía clase aquí. En aquel entonces había zonas derruidas y ahora está precioso, y sobre todo mi agradecimiento al doctor José Carlos Vizcapoma, Gerardo, Quirós y a toda la gente linda que ha venido hoy a ver a la princesa Inca. Yo básicamente lo que quiero es comentar cómo ha empezado esta aventura que se hizo realidad. Lola Artacho es una sevillana, amiga mía, que un día me llama y me dice: estoy escribiendo algo sobre el Perú, de tu tierra. Entonces te voy a mandar el archivo de mi novela para que me corrijas algunos términos quechua y para, ¿qué te parece, no? Entonces yo leí el texto y me pareció tan fascinante. Y yo dije, esto yo lo voy a llevar al teatro. Me sentí identificada de algún modo y también muy llamado de atención, porque como siendo una peruana no tenía ni idea de tantas princesas incas, y una sevillana tenía que saber todos los nombres de estas princesas. Seguramente si pregunto a ustedes quién es Chimpo, Kusirimoyopio, Kispisi, Marina Yupanqui, Azarpay, Curaokio, y tantas princesas que están ahí. La historia las ha olvidado, no hay libros, no hay novelas, no hay recreaciones de ella. Incluso físicamente, le voy a pedir a la imagen que me ponga de la princesa. Por ejemplo, en la época que yo estaba haciendo, que era el 2014, buscando imagen de la princesa para mandar a hacer el traje, no encontré nada. Y esta imagen apareció. Dicen que está en Cusco, en un museo, es de 1626. De la familia de Isabel Chimpokio lo mandó a hacer. Y ahí abajo aparece el recuerdo de Isabel Chimpokio. Yo, si hubiera visto este vestuario, pues lo había hecho igual. En ese momento, si me pone la otra imagen, bueno, ya la habéis visto, ¿no? Me he referenciado en los tocapus y las imágenes, por ejemplo, de Beatriz Claracoya, que es una princesa inca, pero que los chilenos se sienten muy felices de que ella es su princesa. ¿No? Hace poco hablando con un chileno dice: nosotros tenemos nuestra princesa inca, Beatriz Claracoya. Claro, ella era cusqueña, se casó con Martín García Loyola y se fue a Chile. Entonces, pues ahí ella tiene una importancia. Sin embargo, cuando se hacen películas, series de las mujeres del siglo XVI españolas, sabemos perfectamente cómo es su atuendo, sus polleras, su ropa, su traje, su atuendo, el vestuario y todo. Pero cuando hablamos de la princesa, de las mujeres nativas del siglo XVI, no tenemos idea. Primero porque las imágenes que conocemos es de Huamampoma de Ayala, y luego en la escuela cusqueña, que ha retratado o ha recreado. Por ejemplo, dice el historiador, bueno, el cronista Pedro Pizarro, él escribe y dice: estaban en Cusco pasando las mujeres, iban cubiertas con una máscara de oro, con el pelo largo, y sus ropas tenían piedras preciosas. Eso es lo que dice él en su crónica, ¿no? Actualmente, el Archivo de Indias tiene 40.000 millones de textos que hablan sobre América y Filipinas, ¿no? Todo donde ha sido toda la potencia, digamos, española, del cual el 19% está digitalizado. Antes se podía entrar cuando eras historiador o doctor o investigador. Hoy en día ya no. Entras a paris.com y te puedes descargar información. Cuando estuve en Trujillo, el descendiente de Hernando Pizarro me regaló textos, un libro donde aparece más de 300 denuncias que había tenido la hija de Francisca
Francisco Pizarro. Ahí hay cosas que llaman mucho la atención, el pleito que tenía, por ejemplo, con su padrastro, ¿no? Por ejemplo, en la novela, todo transcurre en la casa de Inca Garcilaso de la Vega. En la vida real, esto estuvo Bachicao, era que lo estaba cañoneando la casa de Inca Garcilaso de la Vega. El capitán huye y deja tirada a la princesa con los niños. Garcilaso, el pequeño niño, y Isabelita. Por ejemplo, no se sabe nada de Isabel, la hermana de Inca Garcilaso de la Vega. Es injusto. ¿Qué ha sido de ella? Ella se quedó en Cusco, se casó. ¿Dónde está su descendencia? Garcilaso de la Vega le conocemos porque él ha escrito un libro y es uno de los autores universales junto a Shakespeare y a Cervantes. Si no, a lo mejor tampoco sabríamos de esa historia. Entonces, esa preocupación de visibilizar la historia de las mujeres, pensé y dije, pues hay que reconocer a Chimpokio, darle esa dramatización. Siempre le he dicho a Lola que ella es la verdadera princesa, que seguramente en su vida pasada ha tenido que ser princesa. ¿Cómo se sabe esos pasajes? ¿Cómo se sabe esa emoción, esos sentimientos? Además, hace un juego entre la cultura quechua y la cultura europea. Por eso hay dos personajes en nuestra obra. Una castellana, de tantas que venían, porque además Francisco Pizarro tiene su primera mujer que es Quispicisa. Tiene una niña que la pone Francisquita Pizarro, ¿no? Nace en Jauja en 1939. Le hacen una fiesta inmensa que probablemente sea el inicio de la Tunantana. Eso ha quedado. ¿Quiénes eran la madrina? Beatriz la Morisca. Francisca, que yo no recuerdo, 3 mujeres eran sus madrinas españolas. Estamos hablando de 1539, con lo cual ya había españolas. De hecho, la unión de españoles y las nativas estaba promovido desde 1514 por Isabel Católica. Él aceptó, ellos aceptaron y promovieron el matrimonio mixto. Era una manera de anexionar el nivel social, cultural, económico y anexionar más territorio. Pero yo supongo que con el tiempo se les fue la olla, como dicen en España. ¿Por qué? Porque la corona empieza a preocuparse, a decir, a ver si estos se van a independizar. Una nativa importante de la nobleza con un español se van a independizar y van a crear su propio reino, que es lo que pretendía Gonzalo Pizarro. Después llega un real decreto en el que dice: todos los españoles deben desembarazarse de las indígenas y casarse con españolas. Eso es lo que pasa con el Inca Garcilaso de la Vega cuando él, a los 13 años, ve esa tristeza que su padre deja a Isabel Chimpokio. Tal es así que la madre sale de la casa, ni siquiera la echa de la casa para casarse con María Luisa Martín de los Ríos, una española. Entonces ellos sufren de algún modo ese decreto que de tantos españoles que se habían formado familia con las nativas. Entonces creo que a raíz de eso ellos, para evitar el amonestamiento, dicen: pues yo no tengo nada que ver con esta india, bien que por detrás estaban, ¿no? Aunque oficialmente se hubieran casado con las españolas. Ese es uno de los puntos que se ve en la novela. Y nosotros hemos dramatizado ese contrapunto de mujer andina, indígena, y de la mujer europea, ¿no? Una cultura, una religión, distintos modos. Para el español es digamos, hay un patriarcado, ¿no? Las mujeres deben casarse y entregar un dote. Eso para nosotros es imposible, al contrario, ¿no? Sería. En cambio, en la época de cultura inca, había el servilacro, había un periodo de convivencia. Si superaba eso, pues probablemente. Es una cultura hispana, pues eso es impensable. Entonces se matizan esos detalles en la obra de teatro. Dura 60 minutos. ¿No? Son 2 personajes y nosotros, bueno, ahora pues voy a dramatizar, me voy a vestir de princesa inca, voy a invitar a Florencia Araya, ella es una cantante músico, y va a dramatizar luego
ponemos un vídeo pequeñito que es de Lola, para que la conozcáis un poquito, y mientras tanto yo aprovecho de vestirme. Cuando termine el vídeo de Lola, Florecita va a dramatizar, y a los doctores les invito a que puedan sentarse y ver la dramatización. Y para terminar, lo único que quiero decir, quiero quitar a lo mejor esa leyenda negra que yo recuerdo en el colegio. El profesor de historia nos decía directamente que nos machacaron, y en fin, era la leyenda negra. Yo quiero invitar a que la gente tenga una nueva visión, investiguen, lean sobre las princesas, sobre las antiguas españolas que llegaron ahí. Aquí hay muchas, por ejemplo, Inés Muñoz, que era la madrina, la hija, la cuñada de Francisco Pizarro. Ellos, por ejemplo, son varios hermanos: Gonzalo Pizarro, Juan Pizarro, Hernando Pizarro, pero tiene otras dos hermanas, Inés y Ana. ¿Por qué no se habla de ellas, por ejemplo? Hay mucho por investigar, ¿no? ¿Qué son de ellas? Las hermanastras de Francisca Pizarro han cruzado también el Chaco, no se sabe. Después de la independencia, ya desde la rebelión de Tupac Amaru, la corona empezó a quitar imágenes que habían sido de la población indígena, ¿no? Para evitar que se levanten, ¿no? Y ya con Simón Bolívar, ya pues él prohibió definitivamente todo, las casas nobles que todavía existían, los eliminó. Si alguien tenía algún título de descendencia, lo eliminó. Entonces ya se perdió los restos, por lo menos para seguir quiénes son los descendientes de Atahualpa, los descendientes de Francisco Pizarro. No hay ninguno, solo está de Hernando, está en el número 16 de generación. Pero de nosotros, de nuestra parte, no hay series, no hay películas. Los españoles se lo hacen. Por ejemplo, Inés Alma Mía, de Isabel Allende, se ha hecho una serie fabulosa, pero en Perú todavía no hablamos de nuestras princesas. No hay textos, no hay cuentos, hay leyendas, puede ser que sea verdad, pero hay mucho por contrastar con el archivo de vida, ¿no? Bueno, pues ahora sí les invito a cuando puedan, a la salida está el libro, la novela de Lola Artacho. También tenemos el formato en teatro, está 30 soles, Nolita Alarcón, mi hermana que no poeta, está encargada de la venta. Y ahora pues les invito a que se sienten. Después del vídeo, con el vídeo de Lola Artacho, luego va Flor, después del vídeo, y para mí 2 minutitos para vestirme. Gracias. A todos, y agradezco la oportunidad esta gracias a vuestra maravillosa actriz Maribel Alarcón, peruana, que llevó la novela Fuegos y Pecados a la obra de teatro La Princesa Inca. Os cuento un poquito de lo que va el libro y la historia. Yo soy una apasionada de la novela histórica y de la historia en general. Entonces, hace tiempo, estas cosas casuales cayeron en mis manos unas pequeñísimas historias sobre las princesas de Perú, sobre todo de Cusco, y me llamó muchísimo la atención porque me di cuenta que las mujeres tenían un papel importantísimo, que aquellas mujeres habían tenido un papel importantísimo en el Nuevo Mundo, y que no habían sido suficientemente reconocidas, ni se había investigado, ni nadie se había preocupado, digamos, un poco de la trayectoria y de esas figuras tan preponderantes que fueron, la creación de esta nueva civilización. Entonces me dediqué a investigar, y de ahí nace el libro Fuegos y Pecados, que es un reconocimiento a estas mujeres, tanto a todas estas princesas que tuvieron una vida apasionante, que pasaron por buenos, malos momentos, en unas circunstancias realmente difíciles, y que hicieron historia y trato bastante sobre ellas, de la vida privada, porque en aquella época pues las mujeres que estaban relegados a la cuestión doméstica, pero sin embargo leyendo, había muy poca información, haciendo un trabajo de muchos años, me di cuenta que habían tenido un peso fundamental
en todos los eventos que se produjeron en esa época. Entonces, de eso va el libro, de su vida, de sus amores, de los pactos políticos que se pudieron hacer gracias a ella, y también de las primeras castellanas que tuvieron una relación bastante cordial entre ellas, porque las mujeres nos entendemos entre nosotros normalmente bastante bien. Bueno, no voy a desarrollar más el tema, simplemente deciros que os agradecería que leerais el libro, que me deis vuestra opinión. Esto debía haberse organizado mucho antes, porque fue cortado con la pandemia, como todos sabemos, en todo el mundo, pero bueno, nunca es tarde. Un saludo y un abrazo enorme a todos los peruanos. Gracias. La obra del libro que pues Maribel Alarcón nos está presentando. Para mí es un honor estar aquí presente y poderles cantar un tema muy bonito que se titula Adiós Pueblo de Ayacucho. Algunas personas le dicen Perlas Chayanne. Bueno, vamos a cantar un pedacito para poder luego acompañar a nuestra querida Maribel. Adiós pueblo de Ayacucho, Perlas Chayanne, Pajarimi Ripuchcani, Perlas Chayanne. Adiós pueblo de Ayacucho, Perlas Chayanne, Pajarimi Ripuchcani, Perlas Chayanne. Manapita adiós dispai, Perlas Chayanne, Manapita dispai, Perlas Chayanne. Manapita adiós dispai, Perlas Chayanne, Manapita dispai, Perlas Chayanne. Ciertas malas voluntades, Perlas Chayanne, hacen que yo me retire, Perlas Chayanne. Ciertas malas voluntades, Perlas Chayanne, hacen que yo me retire, Perlas Chayanne. Causas paichacutimusa, Perlas Chayanne, guanyos paijamanayacha, Perlas Chayanne. Causas paichacutimusa, Perlas Chayanne, guanyos paijamanayacha, Perlas Chayanne. Campanita Salamanca, Perlas Chayanne, toquen de la retirada, Perlas Chayanne. Campanita Salamanca, Perlas Chayanne, toquen de la retirada, Perlas Chayanne. Una para despedirme, Perlas Chayanne, y otra para volver pronto, Perlas Chayanne. Una para despedirme, Perlas Chayanne, y otra para volver pronto, Perlas Chayanne. Anda, dile a tu mamá, mamacita quiero casarme. Corre, dile a tu papá, papacito quiero un matrimonio. Anda, dile a tu mamá, mamacita quiero casarme. Corre, dile a tu papá, papacito quiero un matrimonio. Muchas gracias. Y vamos a esperar entonces a nuestra princesa Inca, Maribel Alarcón.
Mira cómo me dejas después de haberme esperado tanto. Ay, qué vergüenza. May pericusa. Cuando te conocí, me pareció vivir la escena de un encantamiento y decidí perdonar a todos los conquistadores para poder ser feliz junto a ti. Bien he pagado por ello. Te di 2 maravillosos hijos. Luego tú me despreciaste y te casaste con una española para quedar bien con tu reino. Pero yo siempre supe que estabas ahí, vigilándome desde la distancia, cuidando de todos nosotros. Sebastián, pero ahora estás muerto. Los partidarios de tus enemigos vienen a por mí. La codicia de estos hombres no tiene límites. ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren de mí? Apuntiti Huiracocha, supremo ser del cielo, la tierra y el agua. Y a ti, Mamaquilla, protectora de las mujeres, os pido ayuda en esta hora funesta dentro de mi casa sitiada. Ay, Huiracocha, perdone su crudeza castellana. Ella fue puesta en mi casa para vigilarme. Mi marido Sebastián no se fiaba de ser enfriado nunca. Durante algún tiempo la traté como una enemiga. Incluso le cambié el nombre y le puse Tota. Ahora, ¿qué sería de mí sin ella? Ahora es mi mejor apoyo para los desaires del capitán. Estamos en un infierno, mi querida Tota. Ahora las calles de Cusco parece que la vida transcurre con normalidad, pero no. Están envueltos en un reinado de terror. Mi padre y algunos otros nobles que han quedado con vida han tenido que huir. El pueblo trabaja sin descanso con los encomenderos bajo los azotes de sus capataces. La dignidad de mi pueblo a base de látigo y crucifijo. No me da miedo. No. Solo una vez me estuve miedo, cuando entraron al Cusco la mañana del 12 de noviembre de 1523. Aún lo tengo grabado en mi memoria. Los cusqueños nos rodaban los ojos. Les creíamos dioses, hombres blancos montados sobre unas bestias fantásticas que parecían venir de lo más profundo de nuestra imaginación. Allí estaban, a las puertas de la ciudad, entre tambores y cornetas, y con banderas de Castilla que resplandecían bajo cotas de malla en las que se reflejaba el sol. Entonces los miré. Pero luego no, porque les conocí de verdad. Malolientes, feos, con las caras cubiertas de barba, peludos, unos tuertos, otros mancos, se reían de todo abriendo mucho la boca. Faltaban dientes. ¿Y esos eran los dioses? ¿Eso era posible? No lo sabíamos, pero nos habían invadido por sorpresa. Atahualpa, el gran sanguinario y enemigo de mi padre, había sido engañado y depuesto por los invasores. El gran imperio inca, ya desangrado por una guerra civil, se desmoronó como una torre de arena. Luego supimos, por unos intérpretes, los nombres de los cabecillas. Francisco Pizarro, el marqués, y su socio, Diego de Almagro, el dueño. Pero a veces me asomo a la plaza vieja, y sin querer se me nubla la vista y lo veo. Veo cruzar cortejos de nobles panacas, luciendo un sinfín de adornos de oro y plata.
que se posan sobre sus hombros. Caminan lentamente, camino al Coricancha. Oh, la estrella de Orión, visible solo ante el gran sacerdote, se esconde en la cúpula celeste, vigilando desde el cosmos los actos sagrados del Intigaño, tras el solsticio del invierno. Eran hermosos nuestros séquitos de nuestros pueblos. El tiempo parece detenerse en los reinados del gran Inca Pachacute. Entonces, también yo también soy feliz. Sabed que pese a mi bautismo cristiano, nunca cambiaré. Seguiré adorando la estirpe del dios Inti. Ninguna conquista puede cambiar eso. Soy una princesa inca, hija del noble cusqueño Guaypatupa. Aunque hace años que nadie me llama por mi nombre, Chimtuóquio. Magdalena, docta, huye, tú que puedes. Yo me quedaré esperando a los pisaditas mientras tú huyes. Viracocha, envíame una señal para elegir mi camino. Protector de las mujeres, os pido ayuda en esta hora funesta dentro de mi casa sitiada. Oh, Pachamama, Ñusta, Huilpa, Puñami, Mañacuiki, Guaguaki, Kunata, Jahuaki, Huayco, Subas Guaira, Subas Yacu, Subas Nina, Hampa, Muñanica, Hampa, Suba y Pacha, una y Pacha, una y Pacha. Fuerte las palmas. Excelente y gran dramatización a cargo de nuestra hermana actriz peruana sevillana Maribel Alarcón. Realmente toda la capacidad que tiene histriónica para darnos a entender lo que pasó y que es cierto, no hemos rescatado la figura de las mujeres de nuestro incanato y aquellas que han sido parte de nuestra historia. Creo que se merece muchas más palabras. Ahora les invito a que puedan llevar su libro para que puedan conocer la historia y sacar vuestras propias conclusiones e investigar de tantas princesas, de tantas mujeres que han llegado del otro lado del charco. Y es injusto que nuestra historia esté olvidada, ¿no? Bueno, muchas gracias por haberme venido. Viracocha, envíame una señal para elegir mi camino.